Muy buenas tardes, queridos amigos. Nuevamente quiero agradecerles el que una vez más nos hayan permitido entrar en sus hogares. Esta tarde contamos en el estudio con la grata presencia, y ya no es la primera vez, de tres profesionales, como he dicho siempre y como lo repito ahora, como la copa de un pino. Son Rafael Micó. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido. Carlos Velasco, buenas tardes, bienvenido. Y Roberto Rich, buenas tardes, bienvenido. Micó y Rich son los arqueólogos coordinadores del proyecto Bastida. Sí, junto con Vicente Luy y Cristina. Exactamente. Y Carlos es el arqueólogo del proyecto también. Uno de ellos. Uno de los del proyecto. ¿Cuánta gente conforma el equipo de la Bastida? Hemos hecho inventario últimamente. ¿Cuánto? Bueno, hay un grupo aquí, la Universidad Autónoma. Intentamos mantener aquí el máximo número de personas. Hay una restauradora, una antropóloga y 3 arqueólogos que están trabajando, pero luego hay todo el equipo de investigación en la Universidad Autónoma de Barcelona, en Cataluña, que son otras 5 personas, es decir, podemos decir que hay unas 10 personas que están, digamos, trabajando día a día en conseguir esta historia, ¿no? Sí. Devolvernos esta historia. Involucrada muchísima gente, porque yo estaba leyendo... Perdón. Sí. Luego hay también el personal al cual, a lo mejor puntualmente, para un análisis muy especializado, pues entonces se acude a estas personas para una colaboración puntual. Sí, Por eso es el número a veces es un poco flotante. Estaba viendo los agradecimientos en los volúmenes que vamos a comentar ahora, y son páginas. Sí, fulano. Sí, y tememos haber olvidado a alguien y nos da mucha gente involucrada, sí. El motivo básicamente de esta entrevista, estimados amigos, es porque el lunes pasado, el día 18, presentaron en el Centro Sociocultural de la Cárcel 2 volúmenes. Uno, primeras investigaciones en la Bastida 1869 y 2005, y presentaron también de la tira del lienzo y la Bastida, que es una guía una guía arqueológica. Una guía arqueológica. Destinada al público general, al turista, sí. más fuera del campo de la comunidad científica, sí. digamos, más genérico. Yo, de alguna manera, quisiera, antes de comenzar la entrevista, quisiera felicitarlos. Creo que es un sentimiento de todos los totaneros por el trabajo que están haciendo realmente, porque se escapa ya a veces de lo que es la propia responsabilidad profesional, que es el extraer las cosas de yacimiento y estudiarlas, sino que de alguna manera ustedes muy periódicamente nos hacen partícipes de esos conocimientos. Yo, por lo menos cada 5 o 6 meses, acuden a la cárcel o a los medios de comunicación para notificar, para hacernos saber lo que está sucediendo con esta cuestión. Y es una cuestión, como le digo, de agradecer. Y eso dice, pues aparte de profesional, que sabemos que lo son buenos, también el interés que tienen en que la gente, el común de la gente, conozca lo valioso que tenemos ahí. La arqueología no solo es ciencia, sino también es un placer, ¿no? Es un placer conocer nuestro pasado, y por eso trasciende el ámbito académico. No es una investigación médica muy especializada, sino que los resultados interesan, como vemos, ¿no? Como vemos con las centenares de visitantes que nos vienen a ver en la Bastida. Vemos que interesa a la sociedad conocer sus raíces para quizá encontrar en esas raíces alternativas al futuro, ¿no? Vamos a hablar primero de este libro, el libro que Primeras investigaciones de la Bastida. Realmente lo que tenemos entre manos, Rafael o Roberto, es tan importante que amerita la publicación de un libro de estas características. De sobras. Es decir, este libro recoge un cúmulo de información impresionante generado desde hace más de un siglo, unos 140-150 años. Debido fundamentalmente a que la Bastida es uno de los primeros yacimientos de la Edad del Bronce conocidos en Europa, excavados y publicados inicialmente. Entonces, esta fama tan temprana ha ocasionado que diferentes equipos, como 5 o 6 equipos de arqueólogos, hayan intervenido en el yacimiento, solo que de manera puntual. Han sido intervenciones puntuales que han probado una tras otra la importancia del yacimiento, pero que han carecido de continuidad. Fruto de todo esto se ha generado una ingente cantidad de documentación, pero deslavazada. Documentación en el sentido de fotográfica, de imágenes, de textos, noticias varias, por un lado, y por otro lado objetos.
se ha producido una verdadera diáspora de objetos. Como mínimo unos 8 museos de Europa tienen piezas de la Bastida y del vecino yacimiento de las Anchuras. Entonces, toda esta documentación y toda esta cantidad de objetos requiere primero saber dónde están y saber qué dice, porque muchas de esas informaciones están inéditas. Aquí en este libro hemos buceado, además de una manera detectivesca y casi novelesca en ocasiones, por diferentes instituciones, herederos, familias de España y del extranjero, a la búsqueda de documentos inéditos en los arcones o en los archivos de las familias y tal, y gracias a eso hemos conseguido, en algún caso, reconstruir campañas de excavación enteras que habían caído en el olvido. Y gracias a esa información casi podríamos volver a publicarlas, como más o menos está aquí, de nuevo. Sacar a luz un patrimonio, una inversión de trabajo, una dedicación, que por esa falta de continuidad, que muchas veces es el mal de este país, había implicado la pérdida de esta información. Hablaremos después de los museos y lo que se podría hacer con esas piezas que duermen allí. Allí en media Europa. Y nunca mejor dicho, porque me comentabas, creo que a oírte a ti o a Roberto, sí, a Roberto, que estaban en cajas todavía muchas de ellas, ¿no? En ocasiones sí. Hablaremos de eso. Lo contenido aquí prácticamente, Roberto, es trabajos ya manifestados antes, ¿no? Pero de alguna manera han transcurrido de repente 20, 30 años de que se hizo la primera investigación y la primera descripción de los objetos que se encontraron. Los tiempos cambian, la tecnología evoluciona, hay descubrimientos nuevos que de alguna manera hayan revisado, que modifiquen algo lo que pensaban en un principio de las mismas piezas. Sí, claro, al recuperar todos esos fondos perdidos, tanto, como ha dicho Rafa, tanto escritos como materiales, hemos conseguido sacar historias de cada uno de los objetos, ¿no? Es decir, por ejemplo, un objeto que tenía una sigla, gracias a los diarios, donde aparecía exactamente esa sigla, hemos podido deducir de qué tumba es. Y los huesos humanos están todavía hoy conservados en el Museo Arqueológico de Murcia. Esos huesos humanos, el equipo de antropología dirigido por Cristina Rigoete los ha estudiado, con lo cual de pronto sabemos que este objeto perteneció a esta persona, una mujer o un hombre que murió a una determinada edad, que padeció a lo largo de su vida de una serie de enfermedades, que se alimentó de una determinada manera. Claro, eso de pronto, cuando se excavó hace 50 años, nadie ni podría haber imaginado la cantidad de información que podría dar esta tumba. Lo excavaron relativamente bien, lo siglaron todo, pero claro, nunca lo publicaron. ¿Cuál de los números de sigla corresponde a qué tumba? De hecho, en la publicación, la monografía, eso es una cosa muy curiosa. Cuando hay una pequeña monografía de los años 40, cuando se edita la monografía, cambian la numeración de todas las tumbas. Es decir, las tumbas están, pero están cambiadas de numeración. Con lo cual, los objetos que tenemos en los fondos de museo, sobre todo en Murcia, no sabemos a qué tumba pertenecen. Y los diarios es como una piedra de Rosetta, ¿no?, que dice, la tumba que publicamos con ese número, en el fondo, en el campo, se llamaba así. Con lo cual, ¿qué nos permite eso? Nos permite, por ejemplo, ver en qué edificios se enterraron qué personas. Como el material de los edificios también lo tenemos, por ejemplo, un taller de forja, en los años 40 se encontró un taller metalúrgico. Bueno, las tumbas de ese taller podemos ver qué personas eran, que tenían mejor salud que el resto de la población, de qué morían esos artesanos y artesanas, qué vida tenían. Podemos compararla ahora con las tumbas que hemos excavado, más de 100 tumbas que hemos excavado en los últimos años, y donde también tenemos a personas de clase alta. Podemos ver, por ejemplo, las diferencias de alimentación. Hemos visto, gracias a análisis de isótopos, que la clase alta, una tumba de una mujer, una tumba de un hombre con alabarda, comían significativamente más carne que el resto de la población. Estaban mejor alimentados. O sea, que el problema que nos quejamos actualmente no es de ahora, es de hace 4.000 años ya. O sea, lo venimos arrastrando hace 4.000 años. Allí empezó. Allí, por eso es tan fascinante. Allí vemos por primera vez que hay ricos y pobres, vemos por primera vez que la gente tiene que empezar a pagar impuestos,
a un Estado que además no lo redistribuye, sino que beneficia a unos en contra de otros. Tenemos quizá un principio incluso de sistema de medición, de sistema de volúmenes, de contabilidad, de cálculo matemático, es decir, todo cosas que nos resultan muy familiares. Y decimos, ¿cómo es posible? Nadie se hubiese imaginado que hace 4000 años en el sudeste de la península ibérica y concretamente en la zona de Sierra Espuña surge esta civilización, ¿no? Cuanto más estudian y más investigan sobre lo que encontraron, más se dan cuenta que es una sociedad avanzada seguramente para su tiempo, ¿no? 4000 años con la serie de atributos que tú le estás comentando ahora, era una sociedad con cierto conocimiento. Sí, de hecho, el origen de la formación de los estados, de las diferencias de clases, como ha comentado Roberto, el origen de lo que somos ahora, una sociedad de dominantes y dominados, surgió en este momento en la Bastida y de hecho en el mundo argárico. Y de hecho también queda reflejado en las diferentes clases de centros poblacionales, núcleos que hay grandes capitalidades que están controlando un territorio muy amplio, que lo están gestionando, controlando la explotación de sus recursos. En todo el sureste, estos grandes núcleos urbanos están gestionando pequeños asentamientos, como sería, por ejemplo, la Tira del Lienzo, sería un núcleo subsidiario de la Bastida. Estamos hablando de un mundo controlado, un mundo de donde esta élite está gestionando esta explotación de recursos para sustentar su potencial, su estatus de élite, nunca mejor dicho, y de una manera muy similar a la que tenemos hoy día. O sea, son el origen de lo que nosotros hoy somos. La almoloya sería también tendría también la figura que tiene la Tira del Lienzo también, o sería un ente aparte con otra figura estratégica seguramente, ¿o no? La Almoloya es un asentamiento complementario. O sea, la novedad tanto de la Almoloya como de la Tira del Lienzo como de la Bastida reside sobre todo en lo que acaban de decir ellos, pero sobre todo la novedad es que hasta hace poco era impensable encontrar eso aquí, en el Mediterráneo occidental. Esas características que han mencionado mis compañeros son propias de lo que se conoce como las civilizaciones orientales, las grandes civilizaciones. Y el hogar de esas civilizaciones es Mesopotamia, es Egipto, es el Mediterráneo oriental, en unas épocas muy concretas. Todo lo demás, lo que había alrededor, en el viejo mundo, se supone que era primitivo, retrasado, avanzado o estancado. Bueno, pues la sorpresa es que en el sudeste, y la Bastida es uno de los asentamientos más importantes, se generó una sociedad muy parecida, estructuralmente, a la que se generó en esas grandes civilizaciones. Entonces, es un descubrimiento doblemente inesperado, alejado de estas civilizaciones, pero con unos elementos comunes. Por eso de ahí viene la sorpresa. ¿Cómo surge una civilización, una sociedad, tú dices avanzada, se puede decir civilizada, cómo surge en un contexto en el cual parece ser, aunque es una hipótesis, una posibilidad que tenemos que barajar, cómo surge esa sociedad sin que haya mediado un contacto directo, una influencia muy directa de Oriente? Vamos nuevamente al libro. Este volumen 1, ¿cuántas unidades han sacado? Hemos hecho 500, es un libro que por una parte está el papel, ¿no?, que son unas 300 páginas, pero en el CD-ROM que está dentro, allí son en total casi 2000 páginas. ¿Vale? ¿Por qué? Porque hemos querido que esta documentación no vuelva a caer en el olvido. Es decir, allí están en facsímil todos los diarios de todos los arqueólogos que han excavado y que han hecho un diario. Hay algunos que no hicieron, pero la mayoría sí hizo diarios. Todo está allí. Todos los fondos de museo, que sobre todo Carlos Velasco y Eva Celdrán han estado revisando en el Museo Arqueológico de Murcia, pero también por ejemplo, el Museo de Lorca ha incluido todos los fondos de la Bastida que están en el Museo de Lorca, o por ejemplo los materiales de la Bastida que estaban en Madrid, fotografías, documentación. Pues el Museo Arqueológico Nacional ha hecho otra contribución.
Hay un arqueólogo alemán, Hermann Fritz Schubert, que en los años 60 recorrió los museos del sudeste y dibujó todo el material que encontró de la Bastida, unos dibujos preciosos, recomiendo a todo el mundo verlos porque son hechos a plumilla todavía, pues también están incluidos casi 100 páginas de documentación de los años 60. Todo ello está incluido. Hemos hecho del libro, en su formato físico, digamos, 500 copias. Es un libro costoso, muy prestigioso, hecho con mucho cariño, sí, muy bien editado. Muy buena calidad. Sí, es un libro de consulta académica. Sí, es más bien, por eso también se ha hecho una tirada de 500 copias. Pero en el momento en el que, digamos, se agote esto, o incluso antes, todo ello vamos a colocarlo en la página web, tanto de la Bastida como la nueva página web, que es la Ruta Argárica, de forma que podrá ser descargado, quiero decir, el CD-ROM en cualquier caso es en digital, con lo cual lo mismo si no queremos el CD-ROM nos lo podemos descargar todo, además internacionalmente, porque claro, un libro, la difusión que va a tener, sobre todo entre las universidades, las escuelas, los institutos, las bibliotecas del territorio, pero más allá, claro, puede haber gente en Estados Unidos, en China, que quieran leer esto, que quieran ver esta documentación por motivos científicos, académicos sobre todo. El volumen 1 está financiado prácticamente con fondos europeos, el gobierno de España, la región de Murcia, la Universidad de Barcelona Autónoma también. Para el volumen 2 podemos contar con estos mecenas, digamos, o habrá que acudir a otras instancias porque claro, esto requiere dinero. ¿Cómo vamos a hacer con el volumen 2? Cuando lo tengamos, recurriremos a quien haya que recurrir. Vamos, lo importante es hacerlo. Y una vez hecho, como tiene que publicarse, y retomando tu primera pregunta, este libro es más, como decía Roberto, más académico que el que las guías que vamos a comentar. Sin embargo, esos libros académicos en los cuales hay más datos, académico aunque hay algún capítulo que tampoco está vedado a cualquier persona interesada. Solo con estos libros después se pueden publicar otras publicaciones en formato más accesible que puedan llegar a más gente. Esa es la base a partir de la cual después se generan otros textos, otros discursos pues más accesibles. Este libro está editado, como bien dices, por estos fondos. El haber estado editados por esos fondos prohíbe que pueda ponerse a la venta, eso también hay que decirlo. Pero, por otro lado, también nos libera, como ha dicho Roberto, de después poder difundirlo. Ya nos ponemos en contacto con todos los webs posibles para que pueda la gente que quiera descargárselo. En este momento que la gente nos está viendo, y de seguro que mucha, que quiera consultar algo del contenido del libro, que no tenga el libro a la mano, como es mi fortuna, ¿ok? ¿A través de qué página web puede consultar lo que tenemos aquí? Primero, tardará un poquito en colgarse, pero creo que biblioteca de Totana, o biblioteca municipal hay ejemplares, ¿ya? Como mínimo hay uno, como mínimo. Sí. Tiene que llegar a los institutos. Tendría que llegar, no solo de Totana, sino de Alhama, la mancomunidad se encarga, la mancomunidad, el grupo integral, que es el que ha ayudado a cofinanciar este libro, se encarga de hacer la distribución entre todas las entidades locales, regionales, para que esté. Oficinas de turismo también estará disponible. Pero yo, por ejemplo, si estuviese en Totana, iría a la biblioteca municipal, que personalmente hemos entregado uno el otro día. Allí también tiene el CD-ROM, ¿no? Sí, el volumen completo. Está completo. Comentabas antes, Rafael, de las peripecias que tuvieron que hacer tipo Sherlock Holmes para determinar dónde estaban muchísimas de las piezas que corresponden aquí al yacimiento, ¿no? Y te llevaste inclusive con muchas veces sorpresas de lo que encontrabas y de la gente que la tenía. Cuéntanos un poco de qué es lo que tenemos diseminado por ahí por el mundo. Pues mira, por ejemplo, había una campaña entera de excavaciones que se tuvo lugar en el año 1950, acabándose la posguerra, también una situación muy dura, pero de la cual por diferentes motivos nadie sabía nada, apenas nada. Y todo comenzó cuando una de aquellas personas, que después fue catedrático en Salamanca y muy famoso en el campo de la arqueología española, pero por otros motivos, en el obituario, en la necrológica, sale que el año 50 excava en Totana. Qué raro, pues Totana, pues a principio fue en la Bastida. Nos pusimos en contacto con su hijo, diciendo, oye, ¿sabes algo?
Bueno, vaya que se sabía. Había conservado durante 60 años, 65 años, los diarios de campo. Todas las anotaciones que se tomaban a mano. Entonces dices, ¡uy, fantástico! Pues amabilísimamente, señora Jordá, nos dejó, hay un capítulo, los diarios, perfecto. Oye, pues datos nuevos, ¿qué tal? Perfecto. Oye, en el diario pone que excavé con un señor llamado Evans. ¿Un Evans inglés? John Evans. Buscamos y vaya, era una personalidad, profesor catedrático de la Universidad de Londres. Famoso también después por otras cosas, sobre todo en Malta. Oye, ¿vive o muere este señor? Nos vamos a Inglaterra, preguntamos a gente, oye, sí que vive, está en un asilo. Oye, pues vamos para allá, nos ponemos en contacto con esta persona en el asilo. Oye, ¿usted cuando era joven vino a España, a Totana en concreto, a excavar? Vaya que sí, y conservo mis notas. Nos cedió el diario, que había tomado ya 65 años antes y lo conservaba. Y no solo eso, dice, por cierto, tengan ustedes, nos facilitó los diarios de excavación del equipo principal que excavó en el año 44-45, en plena posguerra, durante 2 campañas, con el apoyo de la Diputación. En aquella época fue la excavación más importante de España. En una época de penuria tremenda, gracias a que había unos falangistas muy poderosos en Madrid y también en la región, excavaron. Bueno, pues conseguimos los diarios inéditos de esas excavaciones, gracias a los cuales, como había dicho antes Roberto, hemos podido saber que algunos cacharros, algunas piezas en diferentes museos, que no se sabía de dónde venían de la Bastida. Ni siquiera los propios museos sabían que venían de la Bastida. Ya puestos en faena, viendo que había personas muy mayores pero que conservaban esas notas, nos pusimos en contacto con otra persona que había excavado aquí, Posac, Carlos Posac, una persona que después fue muy famosa pero por otras cosas, muy mayor también, vivía en Málaga, nos pusimos en contacto con su hija, muy amables, conservaban los diarios de excavación y fotos. Total, imagínense, me he dejado... Desde Londres nos trajimos en el equipaje de mano los diarios. O sea que hemos recuperado patrimonio fuera de España. Sí, sí. Además era interesante, este profesor, John Evans de Londres, cuando muere, él tenía un y llegamos a punto. Llegaron a la vida. Tanto Evans como Posac murieron a poco después. Él ya no se acordaba de ciertas cosas que tenía. Y cuando muere, él tenía un despacho todavía en la Universidad de Londres. Y cuando muere, otro profesor de prehistoria abre el despacho y están todos sus archivos y empieza a ver. Y encuentra fotos, todo un archivo fotográfico de fotos, unas de excavaciones en Irak, otras en Malta y otras que él reconoce que esto es el sur de la península ibérica porque es casi tan seco como Mesopotamia y dice, bueno, esto debe ser España. Y este profesor, Todd Whitelaw, fue profesor mío en Inglaterra. Y me dice, voy a llamar a Roberto a ver si él sabe algo. Imagínate, vaya que sí sabía. Entonces, me llama y digo, si no solo me interesa, sino es que estamos excavando la Bastida, que es el yacimiento del cual me estás enviando fotos. Total, que fue una compañera nuestra, Camila Oliarte, en un avión rápido, en 24 horas, cogió el avión a Londres, le dio toda la documentación y volvió aquí. Y bueno, y la hija de John Evans nos tiene en gran estima porque hemos recuperado su padre la ha puesto en valor, por supuesto. Sí. También Cuadrado, una familia excavadores que han estado en 2009 comenzamos a excavar aquí, viene una visita, un profesor de la Universidad de Murcia, Joaquín Lomba, con por aquel entonces un becario, ahora también es profesor, Ignacio Martín. Hola, buenos días, tal, ay, qué bien, pues abrazos, mire, yo me llamo Ignacio Martín, pues tanto gusto, ¿sabe quién soy yo? Pues acabamos de pensar, Ignacio Martín. Dice, no, soy el bisnieto de Juan Cuadrado, y Juan Cuadrado fue una de las personas que excavó también en la Bastida. Su mujer era totanera, creo que su familia todavía tiene casa aquí en Totana, y gracias a sus gestiones en el archivo familiar en Vera hemos podido acceder a documentos que Juan Cuadrado nunca publicó. O sea que...
Esos documentos que me están comentando ustedes forman parte del patrimonio de la Bastida. ¿Y qué se está haciendo para recuperar eso? ¿Se puede hacer algo? Porque eso es un expolio, ¿no? ¿Expolio? No, eso eran excavaciones. Pero bueno, todo lo que ahí estuvo hasta el año 2009, que estaban ustedes prácticamente, que está todo bajo control, de alguna manera, fueron 100 y pico años donde la gente fue llevando. A ver, por ejemplo, excavaciones de Juan Cuadrado, en la Bastida. Juan Cuadrado él nació en Vera, lo que pasa es que su mujer era totanera. Fue durante 20 años el fundador y el primer director del Museo Arqueológico de Almería. Si hoy uno va al Museo Arqueológico de Almería, la mayor parte de las piezas que ilustran la sociedad de El Argar, que El Argar es el yacimiento madre y está en Almería, no son de Almería, son de aquí. Están allí. Por poner otro ejemplo. Pero te pregunto, Rafa, ¿la adquisición de esas piezas fue legal? En aquel momento sí. En aquel momento sí. Sí, otras no. Se estaba dando muchos museos estaban aglutinando materiales para acrecentar sus colecciones. Por eso, en contexto de Siret, a finales del 19 se llevó los materiales a Bruselas. Hay una gran exposición de material argánico. Pero esas se las llevó, seguramente, hubo denuncias a Siret, lo que pasa es que no pasaron más allá, pero algunas piezas del siglo XIX, algo se podría hacer, porque es verdad que salieron del país sin ningún tipo de control. Pero es que lo más fuerte quizá es que piezas de los años 40, en la plena posguerra, en la época de Franco, en la primera época de Franco, la cual había una legislación que prohibía, porque todo era público, algunos de los jerarcas falangistas que patrocinaron las primeras excavaciones, una parte lo dejaron a la Diputación, pero la Diputación pagó las cosas, y son de esas piezas que hemos ido relocalizando, pero hemos encontrado que otras se las quedaron y las regalaron entre sí. Las regalaban. O sea, era un signo de prestigio, de distinción, de buenas maneras entre un determinado sector de la sociedad que compartía una afición a hacerse regalos. Porcentualmente, ¿qué cantidad de piezas tenemos fuera de nuestro control, fuera de lo que tenemos aquí, que podemos disfrutar? Aquí tenemos X piezas. Afuera, en los museos, en las colecciones particulares, ¿qué porcentaje de piezas tenemos? Bueno, las colecciones particulares no lo sabemos. Allí estamos a disposición en el Centro de Investigación de la Bastida y en el futuro Museo de la Bastida a llegar a acuerdos, a colaborar con personas que o en el pasado o cuyos padres o madres hayan conseguido algún material de forma ilegal. Eso sí, estamos totalmente abiertos porque muchas veces no ha sido por mala fe, sino por desconocimiento. Como allí no había un museo, como allí no había una investigación como hay ahora, claro, pues igual la gente por desconocimiento fue y sacó cosas. Estas colecciones privadas debe de haber en Totana y nosotros estamos totalmente abiertos a realzar, a valorizar y agradecer que esas cosas se devuelvan a donde tienen que pertenecer, que es al público. Al proyecto, ¿no? Y al proyecto al público. ¿Tiene el proyecto de la Bastida medios, instalaciones para mostrar todo lo que la Bastida está aflorando ahora y lo que pueda traer la gente? Bueno, realmente, por ejemplo, el Museo Arqueológico de Murcia simplemente en sus fondos cuentan con más de 100 cajas de material arqueológico de las excavaciones antiguas, principalmente las excavaciones que se llevaron a cabo durante la década de los 40 en los seminarios de Historia Primitiva del Hombre, y es una cantidad ingente de material que su 98% no está ni expuesta ni en los propios fondos del museo, sino que están en las dependencias anexas, en Alcantarilla, y es un volumen de material enorme. En este caso, en el volumen 1 también aglutina, aparte de fotografías, diarios de campo, están todos los inventarios de los materiales que hay diseminados por los museos, los materiales que están en colecciones, digamos, legítimas o legales de museos, Almería, Cartagena, Mazarrón, Madrid. Incluso también se menciona aquí algunos de estos materiales que pasaron a formar parte de colecciones privadas de esta burguesía, de esta gente de los años 40 que se hacían estos regalos, que están en Corella, en Navarra, en un fondo privado. Tienen piezas arqueológicas que fueron de un regalo interno entre colegueo
de colegio interno que llegó a en este caso fue Rafa, a ver estos materiales, que es lo que ha mencionado. Rafa fue el investigador de... Fue toda una cadena, es decir, aquí hay mucha gente que ha ido encontrando pequeños hilos y ha sido encontrar un hilo, tirar y entonces aparece otro y entonces llamas al otro y todos nos echamos una mano y al final... Por aquí por allá, del mismo modo que, por ejemplo, había un hilo que todavía estamos tirando de él, de que se hablaba de una filmación de los años 30 en un contexto de excursiones de scouts en las que fueron Cuadrado y Siret como arqueólogos acompañantes explicando cosas que se sabe que fueron a Bastida, pero se hablaba de una supuesta filmación para el nodo. Y las primeras filmaciones, de hecho, el nodo fue del año 40 y tanto, estos scouts creo que en el año 32, salió en el periódico El Tiempo, El Ideal, un periódico en el cual se dice que hacemos una excursión, vamos con los escoltas, los primeros escoltas en un campamento de Sierra Espuña, sí, llegamos a la Bastida, hacemos una parada, vemos el paisaje, hacemos un agujero, encontramos dos tumbas y todos estamos muy contentos y nos vamos a comer. Sí. Y entonces, se habla de una filmación. Hay una filmación, se habla, de eso. Y hemos intentado buscarla y no hemos dado con ella todavía, pero son esos hilos que te llevan a indagar, sí, llamar, contactar con parientes, descendientes de esa gente que a lo mejor ya no está o que todavía está, pero está en un asilo. Y con esos datos hemos podido dar con todas estas sorpresas. Vamos a hacer un pequeño corte comercial, pero antes te dejo una pregunta en el aire, Roberto, porque me encanta, no es la primera vez que te lo escucho, cuando hace la reflexión de cuando tienes una pieza en la mano, un hallazgo en la mano y lo estudias minuciosamente, puedes entender muchas cosas del pasado y de alguna manera hacer una proyección hacia el futuro. Vamos a hacer un corte comercial. Roberto, te comentaba antes del corte comercial que quisiera una reflexión tuya, porque te lo he oído varias veces ya, cuando tienes una pieza en la mano, un hallazgo en la mano y lo estudias minuciosamente, todo lo que esa pieza te dice. Todo te habla así al oído, te dice, fuimos tal cosa, hicimos esto y pudiéramos haber logrado tal cosa. Coméntame algo sobre eso, Roberto. Bueno, de alguna forma, cuando tienes un artefacto en la mano, eso es la confluencia de una sabiduría, de una técnica, ¿no? y de unas materias primas, ¿no? Es decir, lo que nos sorprende, a veces pensamos que hace 4.000 años los seres humanos eran diferentes, o en el peor de los casos incluso pensamos que nosotros somos más listos que ellos, ¿no? Y cuando ves estas piezas, cuando ves por ejemplo la cerámica argárica, ¿no? o la metalurgia argárica, te das cuenta que el dominio que tienen del control de la materia prima es tremendo. Es decir, sin conocer el torno, realizan cerámicas estandarizadas, con volúmenes estandarizados. Realizan metales que les añaden cobre y algo de arsénico, controlan el arsénico, eso es complicadísimo, son capaces de controlar la cantidad de arsénico del cobre para que cada metal tenga la dureza y la resistencia precisa. Hacer esto hoy experimentalmente es dificilísimo, prácticamente imposible. No lo conseguimos porque no es una aleación, sino que buscan el mineral adecuado para cada tipo. Por ejemplo, las hachas tienen un tipo de dureza, las alabardas son mucho más duras. La alabarda es este arma especializada, el primer arma especializada del Mediterráneo occidental. Los brazaletes tienen que ser más dúctiles, tienen que ser más maleables, por tanto es un metal más blando. Entonces, todo esto es un control técnico, una sabiduría y también el mundo cognitivo que hay detrás de esto. Por ejemplo, vemos que toda la cerámica está sin decorar. Prácticamente durante más de 600 años, prácticamente ninguna cerámica está decorada. Ninguna. No hay expresión. Cuando lo normal en todas las sociedades ha sido poner alguna cosita, sea geométrica o figurativa, por ejemplo el arte ibérico, ¿no? Donde tenemos motivos geométricos, florales, etcétera, o incluso caballeros. En el Algar no, durante 600 años no modificamos. La cerámica es constante, prácticamente siete formas cerámicas perduran durante 600 años. ¿Qué significa eso a nivel ideológico? Es decir, cuando a ti, desde pequeño, el mundo simbólico que te rodea siempre es el mismo, ¿no? Es decir,
y pensemos luego para nosotros. Es decir, lo que nos rodea, ¿cómo vamos a cambiar lo que nos rodea si no vemos otra cosa? Claro, si no vemos una alternativa. Pues por eso seguramente esta sociedad durante 600 años aguantó, persistió y una clase amplia, baja, se dejó explotar porque no sabían que podían vivir de otra forma. Hasta que al final dijeron, hasta aquí hemos llegado, basta, y probablemente por una revuelta interna todo el sistema colapsa y en el mundo tartésico, en el mundo cartaginés, no perdura ni una noticia de esa sociedad mitológica. Así como en Grecia los micénicos tienen todavía recuerdos mitológicos del Minotauro, del antiguo rey Minos de Creta, eso, curiosamente, cuando llegan los fenicios a la península ibérica, ya nadie recuerda eso. Seguramente ni querían recordarlo, querían borrarlo de su memoria para no volver a una sociedad con tales injusticias, ¿no? Interesantísimo. Carlos, vamos a tocar un poco la parte que hace de la Bastida, que hace de la tira de lienzo, que hace de la Almoloya un todo, ¿okay? Porque debe ser un todo realmente, está todo integrado, ¿no? Para ello ustedes están llevando adelante un proyecto, tú y Eva Celdrán, no sé si hay algún miembro más también. Todo el equipo. Todo el equipo, ¿no? Hecho, sí. Okay, de lo que es la ruta de Sierra Espuña, ¿no? Sí, efectivamente. De alguna manera la gente en esa ruta va a poder entender que lo que es la Bastida, que lo que es la tira de lienzo y lo que es la Almoloya, pues es un todo y tienen que visitarlo y verlos porque forman una sola pieza, ¿no? Cuéntame un poco de ese proyecto, para lo cual tenemos aquí este libro perfectamente ilustrado con unas fotografías de muchísima calidad. Creo que uno, si lee este libro, entiende un poco mejor lo que es todo eso. Las fotos son impecables. ¿Okay? Cuéntame un poco de este proyecto. ¿Qué pretenden con él? Pues bien, como hemos mencionado antes, siempre intentamos salir del ámbito académico para llegar al público general, porque la arqueología y nuestro trabajo, trabajamos con un patrimonio que es de todos. Y por lo tanto no tenemos que dejarlo restringido al ámbito académico, al ámbito científico, que vendría a ser el volumen 1, aunque también tenga otros detalles que serían interesantes para todo el mundo. Y por ese motivo también regularmente damos conferencias, no solamente aquí en Totana, sino también en el Museo Arqueológico de Murcia para todo el público, o en Pliego mismo, ayer se dio una, para presentar estos trabajos, porque la idea también es llegar a todo el mundo, que todo el mundo pueda ser partícipe de estos descubrimientos. Y también con el objetivo un poco de desestacionalizar el turismo de costa, tan recurrente, tan frecuente, intentar atraer un poco a la gente hacia el interior y intentar también aglutinar esfuerzos, o sea, hablando de mancomunidad, la mancomunidad de Sierra Espuña, en este caso la ruta argárica de Sierra Espuña, siempre tiene el objetivo de crecer porque el Argar aglutina todo el sureste. Pero por ahora, habiendo trabajado desde el proyecto Bastida estos 3 yacimientos, la Bastida, la Almoloya y la Tira, que además son 3 yacimientos que son complementarios, que los 3 explican a su manera todo este mundo tan heterogéneo y tan potente, este primer estado. Cada uno sirve para contextualizar y explicar y entender mejor el funcionamiento del otro. Y a través de estas guías, esta sería la primera, que sería la Bastida y la Tira del Lienzo, en la segunda guía, que sería de la Almoloya, estos 3 yacimientos pretenden ya abrir este foco de la ruta argárica para que la gente vea el Argar como algo conjunto, algo que se tiene que entender el uno con el otro. No es que la Totana tenga la Bastida y la Tira y Pliego tenga la Almoloya, sino que todos juntos tienen este pack que debe entenderse en grupo. Por ese motivo también estas guías pretenden ya unificar esta idea, este conjunto de entidades, de yacimientos que forman esta sociedad, sino también hemos hecho también por eso una página web, una web oficial que es rutargárica.com o .es. ¿Cómo sería? Perdón, repito nuevamente. www.ruta-argárica.com guión bajo, guión alto, guión normal. Guión normal. Sí, ruta-argárica.com o .es. A través de esta página web también damos conocimiento a la gente sobre los alojamientos que tienen en el entorno de Sierra Espuña, los entornos naturales, rutas alternativas que combinen no solamente arqueología, sino también entornos ecoturísticos, lugares emblemáticos, cuevas, abrigos, zonas de interés natural, y también con el objetivo, digamos, más a largo plazo, de que el Parque Regional de Sierra Espuña pueda aspirar a entidad como parque cultural,
que es, digamos, es un grado mayor, de mayor protección y mayor importancia, que requeriría de que el entorno natural que posee aglutine también centros de interés cultural o arqueológico, patrimonial, para poder solicitar este nuevo tratamiento. Entonces, a través de esta iniciativa de Ruta Argárica Sierra Espuña, se puede también aspirar a ese futuro. Y de manera que también, pues como he dicho, que el turista tenga interés de ir hacia el interior de la región, que no se quede en la zona costera, sí, y venga a conocer este patrimonio, que además no es un patrimonio que sea algo que podamos ver en cualquier parte, así como el mundo romano, que hay romanos en Italia, en Egipto, en Argelia, en Jordania, en Francia, en Inglaterra. Argar solamente y exclusivamente hay en la zona del sureste peninsular. Es un patrimonio nuestro y es casi una obligación y una necesidad imperiosa de salvaguardarlo y también venderlo desde aquí, porque solamente lo tenemos nosotros y es imponente, también es muy efectivo. Sabido desde todos el interés que la Bastida tiene a nivel internacional en el ámbito profesional de ustedes, ¿no? Se publican constantemente revistas donde se cita la Bastida y todo eso. A nivel ciudadano, ¿sienten ustedes que estamos conscientes del valor que tenemos o no estamos todavía lo suficientemente conscientes de lo que representa esto para nosotros aquí? Pues yo creo que a nivel ciudadano sois más conscientes muchas veces que los políticos. ¿Vale? Es decir, esa reflexión me interesa. ¿Por qué, Rafael? Pues porque lo vemos cuando, por ejemplo, el otro día en la cárcel, pues estaba prácticamente lleno, a pesar de ser las 6 de la tarde. Sí. Ayer en Pliego también. Pero no solo los fines de semana, Carlos lo puede, las visitas que realiza ASBA, ¿no? La asociación ASBA realiza todas las visitas que puede en sus fines de semana, es decir, hacemos un esfuerzo grande para que podamos ofrecerlo al público y estamos, vamos, no sé si hay listas de espera. Siempre, constantemente desde que se inició, en febrero o marzo, la iniciativa de fines de semana, visitas guiadas de forma regular. Siempre hay una lista de espera de 1 mes o 2 meses por delante de grupos, porque tenemos un grupo restringidos de 30 personas por grupo, haciendo todos los sábados del mes y los 2 primeros domingos, y siempre tenemos lleno absoluto. Puntualmente siempre alguien se echa atrás, pero también siempre aparece alguien que ¿Qué perfil de visitante tenemos, Carlos? Pues de todo tipo, realmente. Incluso se pueden aglutinar grupos de, mejor, entidades excursionistas que ya de forma sistemática y regular hacen excursiones a puntos de interés patrimonial o natural, hasta familias de aquí o de Totana o de Alhama o de toda la región incluso, y ha venido gente incluso pues, de Madrid que ha leído, o de Mérida o de la zona de La Mancha. Realmente es cualquier persona, el perfil general, es un perfil genérico. Los comentarios de los visitantes cuando terminan de hacer el recorrido por la Bastida, ¿cuál es? Lo que el público enfatiza mucho, tanto el público local como internacional, es la relación entre arqueología y paisaje, ¿no? Es decir, estos lugares, como la Almoloya o la Bastida, están ubicados en paisajes, en ambientes donde hoy en día nadie iría a vivir. Y eso nos sorprende, ¿no? ¿Cómo puede haber una ciudad en una montaña, ¿no? Sí. Y sobre todo, concretamente, en esa montaña. Claro, ¿no? Entonces, eso sorprende y eso tiene un valor paisajístico. Y ese paisaje hay que protegerlo. O sea, tenemos que ser conscientes que los turistas y la gente que vive requieren una estética también, una arquitectura del paisaje, y que esa arquitectura del paisaje la debemos proteger. Y por eso es tan preocupante también la idea de hacer una línea de alta tensión en esta zona, porque claro, tenemos un paisaje espléndido, donde hay unos yacimientos arqueológicos únicos, y vamos a desvirtuar, a desvalorizar todo eso poniendo una línea de alta tensión. Esas son cosas que cuando entendemos, o sea, se entiende que hace falta energía en diferentes zonas, pero tenemos que mirar de no romper una cosa poniendo otra, no en favor de un desarrollo a corto plazo, vamos a destruir o vamos a desvirtuar un patrimonio que tenemos, ¿no?
Entonces yo creo que eso es importante. Sin lugar a dudas. ¿Ibas a decir algo, Rafa? No, también. Hay algo que nosotros siempre tenemos entre ceja y ceja cuando se trata de visitas guiadas y tal, y es, nos tomamos muy en serio la faena de guiar. Creemos que todas las personas, hasta ahora ha sido así, todas las personas que han guiado los grupos han sido también personas que han participado en las excavaciones, han sido personas que han participado en los análisis de materiales, han sido personas que saben lo que es el largar. Y para nosotros es muy importante que cuando un visitante va a un yacimiento arqueológico se le expliquen las cosas, aparte de con un poco de conocimiento, desde luego también con un poco de implicación, que se nota, ¿no? Y que no suceda aquello que a veces sucede, que un visitante pregunta algo y el guía no tiene ni idea, o el visitante se da cuenta que sabe mucho más que el guía y que este guía pues está aquí pero podría estar haciendo cualquier cosa o quizá no hacer nada, ¿no? Entonces, si el yacimiento es excelente y la investigación queremos que sea excelente, la difusión no desmerece, tiene que ser excelente, o no extender a la excelencia. El ejemplo. En lo que, en nuestra medida, podemos después, se nos puede criticar, todo es criticable seguramente, se puede decir que no hemos llegado, que eso no se explica bien, siempre habrá, pero al menos la intención, el plan, es tender a eso, a hacerlo lo mejor posible, eso que se llama excelencia, no sé, lo mejor posible, en cualquiera de las dimensiones de nuestra profesión, en cualquiera. Comentaba en reflexiones suyas pasadas de que la Bastida está prácticamente en un alto porcentaje por descubrir todavía, ¿no? O sea, que la Bastida no ha terminado de hablar. ¿Sienten que lo que falta por descubrir que es que el 70% o más, ¿no? Sí. Son muchos años de investigación todavía? Haga un cambio o dé explicación de repente a por qué, por ejemplo, que se puede conseguir en ese descubrimiento, explicación a por qué se ubicaron en esa parte tan difícil. Bueno, pues aquí hemos encontrado la explicación del por qué se mudaron para aquí. Después seguro que ellos añadirán más cosas. Por ejemplo, estamos convencidos de ganar en conocimiento y además ganar en aspectos como monumentalidad incluso. Por ejemplo, el sistema de fortificación, que es un hallazgo único. Hemos descubierto un tramo, hemos consolidado lo que los presupuestos regionales nos han permitido constatar y lo que la Universidad Autónoma, que es la que todavía se hace cargo en buena medida ahora de mantener aquello abierto y en funcionamiento. No hemos acabado de descubrir todo el esplendor de esa zona inicial. Eso por un lado. Viene la parte más importante, la de arriba, parte ¿no? más, y incluso la parte de abajo, con todo lo que se puede actualmente, las torres, la entrada, todavía hay cosas ahí que están medio ocultas y que habría que excavar más. Habría, por ejemplo, también que acondicionar algún tipo de sistema de acceso para que la gente pueda llegar. Actualmente no se puede llegar ahí, porque hay peligro, hay un barranco. Entonces, fondos para consolidar y para musealizar, para permitir que las visitas vayan por ahí. El barrio alto, ahí en esa zona, de la muralla, a lo mejor está el secreto de la fundación de la Bastida. En los niveles más bajos. Hemos llegado en algunos puntos, pero seguro que hay más sorpresas. En la parte alta, la zona donde se supone que vivía esa élite argárica, residencias, tumbas, edificios monumentales. Seguramente ahí. El centro de poder, claro, sabemos que está afectado porque, por desgracia, Icona en los años 70 se cargó una parte de eso. Pero bueno, seguro que hay tesoros y tesoros, entre comillas, tesoros de conocimiento. ¿Qué es el tesoro realmente? ¿Qué es el tesoro realmente? Y querías hacer una reflexión, Carlos o Rafael o Roberto, querían decir algo que yo estaba hablando sobre la cuestión que faltaba por descubrir todavía, que tenía que hablar la Bastida, no falta por descubrir. Sí, se supone algo más. Por ejemplo, imaginemos, es decir, en esta sierra nunca había vivido nadie o comunidades pequeñas. Hace 4.200 años llega un grupo de personas importante, centenares de personas, y deciden amurallar el cerro. Lo primero que hacen es, el acto de fundación es construir la muralla por la única ladera que es mínimamente accesible, porque los otros son cortados absolutos. Son centenares de personas, hombres, mujeres, niños, niñas, sumamente organizados. Toda la materia prima para construir la muralla tienen que traerla
No sabemos si ya tenían esclavos, si tenían una parte de población del valle que habían esclavizado, cómo iban. Imaginemos por un momento que descubrimos, y sabemos que esta gente vivía más bien arriba. Imaginemos por un momento que descubrimos ese poblado de los primeros. Imaginemos por un momento que descubrimos cerámica del Mediterráneo Oriental. Claro, y que podamos decir, Troya se incendia y se destruye, no solo como dice la Ilíada en el siglo XIII con Ulises, sino que hay una Troya más antigua que se arrasa totalmente, se incendia absolutamente, los tesoros de Troya que luego Schliemann encuentra en el siglo XIX se esconden en los torreones de la muralla en el 2200 antes de nuestra era, hace 4200 años. Poco antes se fundó. Y más o menos en la misma década en la cual una ciudad se destruye, la Bastida se funda. Eso es apasionante. Voy a hacer para una película, eso ya es. Eso es nuestro anhelo. Si hay algún cineasta que filme ese anhelo, pues claro, pero de momento esto lo podemos comentar como hipótesis. Sí, pero, sí. pero imaginemos... los números van dando, ¿no? Claro. Las fechas van dando. Claro, pero imaginemos que descubrimos ese primero. Eso es un conocimiento. Es decir, ¿qué idioma hablaban la población argárica? ¿No? Sabemos que en torno a esas fechas, en Europa Oriental comienza a hablarse un idioma indoeuropeo. Antes, toda la población hablaban lenguas neolíticas o incluso paleolíticas, pues sobre todo neolíticas, que son preindoeuropeas, ¿no? Como el etrusco o el vasco. Eso viene de un fondo. Y en torno a finales del tercer milenio, es decir, hace unos 4000 y pico años, sabemos que hay una llegada de población nueva que hablan un idioma antiguo, un castellano, italiano, francés muy antiguo, y llegan a Europa. No sabemos cuándo llegan aquí. ¿Los argáricos hablaban ya un idioma indoeuropeo? No se sabe. Eso quizá, pues, podemos... Para saber. poder llegar a eso que ustedes tan apasionadamente plantean, y creo que es la guinda del helado, o sea, es la explicación de muchas cosas, hacen falta, Rafa, Carlos, Roberto, mucho dinero, ¿no? Mucho no. Imaginemos lo que cuesta la línea de alta tensión, imaginemos lo que cuesta 1 kilómetro de autovía, lo que cuesta... ya no quiero hablar de beneficios que se llevan los bancos anualmente. Es decir, no es para el valor que genera lo que estamos descubriendo, desvelando, el valor social que aporta la arqueología, en el fondo es muy poco. Lo que pasa, claro, si desprestigiamos la cultura y pensamos que la cultura es accesoria, si creemos en la vana ilusión de que una sociedad puede vivir sin cultura y sin conocimiento, entonces sí, es caro. Si queremos ser incultos, es caro. Pero si queremos una sociedad desarrollada, es decir, ¿cuáles son las sociedades más potentes hoy en día en el siglo XXI? Las que más conocimiento tienen. ¿Y cómo tienen tanto conocimiento? Porque investigan, porque tienen curiosidad, porque son creativas. Si queremos una sociedad avanzada, necesitamos creatividad, conocimiento, investigación. Eso nos va a llevar adelante, eso nos va a llevar a una sociedad no solo que consuma lo básico, comida y vestido, eso hoy es barato, se importa y no tiene... Lo que queremos es vivir bien, lo que queremos es disfrutar de la vida, es gozar de la vida. Y más gozo que pasearse por una montaña e imaginarse otros mundos, yo creo que es casi imposible. Sí, el no hacerlo, el no permitir la investigación, sería ponerle un tapabocas a la historia, ¿no? De alguna manera. ¿Sí? ¿Cuentan con los recursos para seguir desarrollando en este momento? O Rafa levanta los ojos como diciendo, no me hagas esa pregunta, pues te voy a decir que no. ¿Cuentan con los recursos? Actualmente, llevamos ya desde finales de 2008 trabajando en la Bastida, en la Tira del Lienzo y posiblemente en la Almoloya. El proyecto tuvo un gran impulso en esos 4 o 5 primeros años, pero actualmente ese impulso fue por parte de la Consejería de Cultura del Gobierno Regional, por parte de varios ministerios del Gobierno de España, por parte de la Universidad Autónoma, por parte del propio Ayuntamiento de Totana. Actualmente
La Bastida, tal como está ahí ahora, está sostenida en lo que es infraestructuralmente por la vigilancia, etcétera, por el Ayuntamiento de Totana. Aporta valor en especie, dijéramos, en servicio, mantener eso con luz, agua y vigilancia, acondicionado, limpieza. Y después el personal, que es lo que permite que aquello esté abierto, corre a cargo de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y esperamos y estamos luchando en diferentes frentes para que las restantes administraciones regionales y también suprarregionales se impliquen. Y por supuesto también las aportaciones privadas. En ese sentido, hay empresas locales que se han implicado favorablemente y otras que no. Otras que han preferido mirar a otro sitio, incluso decir que no, simplemente, en otros intereses. Entonces, estamos batallando en esos frentes, pero estamos batallando. La buena noticia es que mientras hay batalla hay esperanza. La mala noticia es que estamos batallando, es decir, no está. No se ha caído la bandera todavía. No, pero claro, lo que no quisiéramos es que dentro de 50 años alguien como nosotros fuera entrevistado por alguien como tú con motivo de la presentación de un nuevo libro en el cual nosotros, lo que hay ahora, cuando nosotros hablo en términos muy amplios, fuéramos otro capítulo más separado por un desierto de desidia, o de desconocimiento, de desinterés. No queremos... ¿Tienes esperanza que eso no suceda? La esperanza, claro que la tenemos todos. Claro. Pero eso implica lucha porque, como decía un momento Roberto, hay estamentos y hay situaciones en las cuales no se considera prioritario. Quizá las excusas pueden ser muy legítimas, el presupuesto es la época en la que estamos, no sé qué, tal igual, pero lo que es cierto es que una cultura, una sociedad poblada por gente que consume simplemente, pasivamente la cultura, no es realmente una gente que viva en el mejor de los mundos posible. Al pasar, bueno, o a ser simplemente maniquís delante de, vamos a poner Disney Channel, aquello por poner un emblema de simplemente una cultura de masas en la cual la gente no se le pide que piense, sino que le parezca bien lo que hace un muñeco y ya está. Cada quien aporta su granito de arena en que eso no suceda. Roberto. Quizá Rafa ha mencionado, es decir, estamos en una situación difícil económicamente y creemos que todo el mundo tenemos que aportar nuestro granito de arena, es decir, nosotros aportamos mucho más de lo que nuestra profesión nos exige porque estamos en una situación de dificultad. Pero pensamos también que los motores económicos de una región, es decir, las empresas, las fuerzas activas económicas, bancos, cajas, empresas, pueden ayudar. Y eso se ve muy bien, por ejemplo, el descubrimiento, lo que nos ha aportado la Almoloya. La Almoloya está, como muy bien ha dicho Carlas, es una página nueva dentro de la historia de la cultura del Argar, ¿no? Nos está mostrando una ventana totalmente diferente porque es un lugar palacial. Sin el apoyo del Grupo Fuertes y personalmente de la familia Fuertes, eso habría sido imposible. O por ejemplo, ahora hemos consolidado la tira del lienzo, que está aquí, a escaso kilómetro de la ciudad deportiva de Totana, ¿no? Hemos consolidado para que no se vuelva a caer, para que no sea pasto de otro libro, ¿no? Mira, ¿qué hubo en Totana hace 50 años? Sino que eso se pueda ver, que eso esté conservado. Bueno, pues Hermanos Palomares, la constructora de Hermanos Palomares, ahí ha ayudado no económicamente, pero sí con su apoyo. Hay mil formas de ayudar, efectivamente. Y eso es importante, que las empresas de Tondana se impliquen en una situación de dificultad y se beneficien, igual que toda la población, de eso que se está haciendo, igual como ahora el Grupo Fuertes pues, puede mostrar cómo ha salvado el patrimonio de su sociedad. Creo que eso sí, en otras palabras, es hacer patria también, ¿no? Exactamente. Es hacer patria. Hemos terminado. Ha sido un placer, un orgullo tenerlos aquí. Roberto, Carlos, Rafael, muchísimas gracias. Nuevamente le doy las gracias por este trabajo que están haciendo, por la divulgación del patrimonio de Totana, el patrimonio de Murcia, el patrimonio del mundo realmente, ¿no? Sí. Muchísimas gracias. Sé que lo hacen con muchísimo cariño, con muchísimo respeto, con muchísimo amor. Y bueno, yo
¿Qué más? Nada más. Darle las gracias. Gracias a ti. Y hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes, queridos amigos, espero que hayan disfrutado de la entrevista que hemos mantenido con los antropólogos del Proyecto Bastida. Los invito a que acudan a la página web por ahora, a la página web a ver lo que estas personas desarrollan día a día y que cuidemos lo que tenemos, el patrimonio. Si no lo cuida uno, no lo cuida nadie. Muchísimas gracias, buenas tardes y hasta otra oportunidad.